Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén, aleluya. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria a Dios. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y va hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque desde ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Un gran privilegio que me concede el Señor, el poder presentar hoy la sociedad juvenil de la iglesia Apóstoles y Profetas, Efesios 2:20, donde pastorea nuestro querido pastor Francisco Pérez, con un tema titulado El Evangelio según San Lucas, y os saludan con un Dios le bendiga. Introducción. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas, tal como nos lo han sido enseñado desde el principio, los que lo pudieron oír con sus oídos y los que lo fueron testigos de sus palabras. Me pareció también bien a mí, después de investigarlas con diligencia, ponértela por escrito, oh excelentísimo Teófilo, para que entiendas la verdad de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Hubo en los días del rey Herodes un varón, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía, y su mujer Elizabeth era de entre las hijas de Aarón. Ambos eran justos delante del Señor, y ambos seguían el mandamiento del Señor, pero ellos no tenían hijos, porque ella era estéril y ellos ya eran avanzados de edad. Pero un día, mientras Zacarías, él oficializaba el sacerdocio delante del Señor, entrando al santuario, relata la escritura que un ángel de lo alto se le apareció a la derecha del altar. Al ver eso, Zacarías tuvo temor, mas el ángel le dijo: no temáis, no tengas temor, porque tu oración ha sido escuchada, y tu esposa Elizabeth dará a luz un hijo, el cual se llamará Juan. Su nacimiento traerá gozo y alegría, porque este será grande delante del Señor. Este será lleno del Espíritu Santo, no beberá sidra, sino que él será dedicado para el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Además se le dijo que él, por medio de él, se convertirán muchos de los hijos de Israel a nuestro Dios, porque él vendrá con el espíritu de Elías para preparar un pueblo dispuesto al Señor. Entonces Zacarías, al oír eso, él vio su avanzada edad, y él dudó y dijo: ¿en qué yo he de conocer esto?
El ángel le dijo, yo soy el ángel Gabriel, yo estoy delante de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y Él me ha enviado para que yo te hable y que te dé estas buenas nuevas. Mas hoy quedarás mudo. Porque no has creído a mis palabras, quedarás mudo hasta el día que se cumpla la promesa. Porque no creíste a mis palabras que han de cumplirse. Mientras tanto, el pueblo ya estaba fuera del santuario esperando que Zacarías saliese, porque ya se estaba demorando. Y cuando él salió, Zacarías no pudo hablarles con palabras, sino que él habló por medio de señales. Entonces el pueblo entendió que él había visto visiones dentro del santuario. Al terminar su oficio, el tiempo que les correspondía, él se regresó a casa. Y dice la escritura que él quedó mudo, pero que al día indicado, al día señalado, su esposa Elizabeth dio a luz y ella concibió. Y al ver eso ella dijo, así ha venido el Señor quitando mi afrenta delante de los ojos de los hombres. La juventud con el desarrollo del tema. Amén. 6 meses después, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a Nazaret a María, una virgen comprometida con un varón llamado José de la casa de David. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, Dios está contigo, tú eres bendita entre las mujeres. Al verlo, María se turbó por sus palabras, pero el ángel le dijo, no temas, has hallado gracia delante de Dios, concebirás y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y reinará sobre el trono de David para siempre. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí, tu parienta Elizabeth era estéril y ha concebido, porque para Dios no hay nada imposible. Y el ángel se fue de su presencia. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces se levantó María y fue a casa de Zacarías y Elizabeth. Y al oír el sonido de su voz, la criatura del vientre de Elizabeth saltó y fue llena del Espíritu Santo. Y dijo a gran voz, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. Qué gran privilegio que la Madre del Señor venga a mí. Porque tan pronto al oír tu salutación, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque la promesa del Señor ha de cumplirse. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se alegró en mi Salvador, porque Él ha mirado mi condición y ahora todos me dirán bienaventurada. Grandes cosas ha hecho el poderoso, santo es su nombre y para siempre su misericordia. Hizo proezas entre las naciones, quitó los tronos, expulsó a los soberbios y exaltó a los humildes. Al hambriento le dio de comer y a los ricos envió vacío. Socorrió a Israel por su misericordia, por la promesa hecha a los padres, a Abraham y su descendencia para siempre. Aleluya. Cuando Elizabeth dio a luz a su hijo, hubo alegría entre los parientes y los vecinos, porque la misericordia de Dios se había engrandecido para con ella. Al octavo día, al circuncidar al niño, ella dijo que se llamaría Juan. Al preguntarle a Zacarías, él escribió en una tablilla, su nombre es Juan. Y al instante su boca fue abierta y bendijo a Dios. Bendito el Dios de Israel. Él ha venido a visitar a su pueblo. Él se acordó del pacto, del juramento que hizo con Abraham, que seríamos librados de nuestros enemigos, de la promesa que se anunció en el principio a través de los profetas, pues nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David. Amén. Gloria a Dios. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, siguió profetizando, y tu niño profeta del Altísimo será llamado, pues tú prepararás el camino del Señor para dar luz a esos que viven en tinieblas, para que caminaremos por caminos de paz. Gloria a Dios. En aquellos tiempos, Augusto César proclamó un censo sobre toda la población. Cada uno tenía que ir a su ciudad. Josué subió de Nazaret a Belén, a la ciudad de David, porque él era de la ciudad de David, para ser censado junto con María, que estaba encinta. Estando en esa ciudad, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio luz a su hijo primogénito en un pesebre. En esa ciudad había un pastor que cuidaba las vigilias con su redil, y les apareció un ángel y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. Esta será la señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales
acostado en un pesebre. Entonces, al instante, el ángel junto con una multitud de seres celestiales alababan a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad para con los hombres. Entonces los pastores se pusieron de acuerdo a ir a Belén para ver el suceso, porque el Señor se había manifestado. Hallaron pues a María, a José y al niño acostado en un pesebre. Entonces los pastores alabaron y glorificaron a Dios por lo que había oído y visto. Gloria a Dios, aleluya. En el año 15 de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, Herodes tetrarcas y Felipe tetrarca de Iturías y de Traconía, siendo sumo sacerdote Ananías y Caifás, vino palabra de Dios a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto, y anduvo en las regiones cercanas al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y sucedió que cuando Jesús descendió al Jordán para ser bautizado, y después de haber sido bautizado, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Gloria a Dios. Cuando Jesús inició su ministerio era como de 30 años, y después de haber ayunado 40 días en el desierto, volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y enseñaba en las sinagogas, y era glorificado por todos. Entonces vino a Nazaret, tomó el rollo y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Él me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a poner en libertad a los cautivos, y dar vista a los ciegos, y dar libertad a los oprimidos. Y comenzó a decirles: esta palabra se ha cumplido hoy. Gloria a Dios. Estando Jesús junto al lago de Genesaret, la multitud había venido para escucharle. Habían dos barcas a la orilla, una era de Simón. Jesús le dijo a Simón: boga mar adentro y echar las redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaremos las redes. Haciéndolo así, agarraron una gran multitud de peces, y Simón llamó a la otra barca que viniera a ayudarle. Simón cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque hombre pecador soy. Y Jesús le dijo: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Un día el maestro estaba enseñando, y habían venido muchos a verlo porque el poder de Dios estaba con él para sanar. Entre ellos, unos hombres traían en un lecho a un hombre paralítico para llevarlo a Jesús. Y como no podían entrar, se sucedieron al techo, hicieron un hoyo y lo bajaron. Al ver la fe de ellos, les dijo: hombres, tus pecados te son perdonados. Los fariseos dijeron: ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede hacerlo. Y Jesús les dijo: ¿qué es más fácil? Decir a alguien: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda, para que vean que tengo potestad en la tierra. Dijo al hombre: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante el hombre se levantó y se fue. Todos glorificando a Dios dijeron: hoy hemos visto maravillas. Amén. Pasando Jesús entre Samaria y Galilea, 10 leprosos salieron a su encuentro, los cuales de lejos gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Mientras iban, fueron sanados. Uno de ellos, viendo que estaba sano, volvió y glorificó a Dios en alta voz. Se postró sobre los pies de Jesús, dándole gloria. Amén. Llegando Jesús a Jericó, un ciego sentado justo al camino estaba meditando y oyó unos grandes ruidos y se dio cuenta que era Jesús de Nazareno. Y él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le decían de callarse, pero él gritaba más fuerte todavía:
Aleluya. Y Jesús le mandó a llamar y él le preguntó qué quería que le hiciera. El ciego le dijo que quería recibir la vista y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Amén. Al presentarse al frente del concilio le preguntaron, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ustedes dicen que yo soy. De igual manera, al estar delante de Pilato, le preguntó lo mismo. Jesús contestó, tú lo dices. Y Pilato llegó a la conclusión que no había ningún delito en Jesús, pero la opresión del pueblo lo mandó a crucificar. Y sobre la cruz puso un título, este es el rey de los judíos. Al expirar, fue sepultado en el sepulcro de José de Arimatea. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El primer día de la semana, María y las otras mujeres fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo. Entonces 2 varones de vestidura brillante se pararon frente a ellas y les dijeron, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Sino que él ha resucitado. Acuérdense de lo que él hablaba. Entonces empezaron a proclamar que verdaderamente había resucitado el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y esa fue la verdad, se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que tengáis vida en su nombre. Amén. Conclusión. 2 varones se dirigían hacia la aldea de Emaús, hablando y discutiendo entre sí. Y cuando Jesús se le acercó y comenzó a conversar con ellos no se habían dado cuenta que él era Jesús. Y Jesús les preguntó, ¿por qué estáis tristes? Y Cleofás le respondió diciendo, eres el único que no sabe lo que ha sucedido últimamente en Jerusalén con Jesús Nazareno, poderoso en obra y en palabra, de cómo lo entregaron a la muerte y le crucificaron. Nosotros pensábamos que él iba a redimir a Israel, y ya son 3 días y no pasó nada. Y Jesús les expuso el plan de salvación. Y al llegar a la aldea, los varones le pidieron a Jesús que se quedase con ellos. Entonces Jesús se quedó y bendijo el pan. Al instante, los ojos de aquellos varones fueron abiertos y reconocieron a Jesús Nazareno, el cual desapareció de su vista. Entonces volvieron a Jerusalén y hallaron a los discípulos, y Jesús apareció en medio de ellos para hacerles entender, así está escrito, fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al 3er día, para que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecado en todo el mundo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba en la gloria. Gloria a Jesús. Después de haber dado mandamientos a los apóstoles que él había escogido, y también después de haber padecido, pues él se les apareció por unos 40 días para hacerles entender, para hablarles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, él les mandó que se quedasen en Jerusalén para esperar la promesa del Padre. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho esto, fue alzado y una nube le recibió. Mientras él se iba, se les aparecieron a sus discípulos 2 varones con vestiduras blancas, quienes dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando? Ese mismo Jesús que fue tomado de vosotros, en esa misma nube, él volverá. Amén. Fue un gran honor y placer para la juventud, la iglesia, apóstol y profeta, Efesios 2:20 en Montreal, Canadá, presentar este hermoso tema titulado El Evangelio según San Lucas. Y la juventud se despide con un Gloria a Dios. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó
sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y toda lengua confiese que Jesús es